Bueno, seguimos adelante. Está con nosotros aquí en la mesa de Modo País el Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio. Vamos a conversar con él. Hay muchos temas arriba de la mesa que se destacan en el comienzo de una semana, pero lo primero gracias por haberse hecho un tiempito de venir hasta el programa. Bueno, y después preguntarle en estado de situación en el Parlamento, ¿no? En qué están esas diferentes cuestiones. Hablábamos recién fuera de cámara que la administración pasada algunas cosas funcionaron de forma muy lenta. Entiendo que el Frente Amplio quiere dar un poco más de agilidad a algunas cuestiones. Sí, yo lo percibí como muy lenta desde adentro. Yo venía de 10 años de gestión en el municipio, fui alcalde, toparme con un parlamento con pandemia y después con un ejecutivo que no lo digo yo, sino que lo dijeron los propios estudios, que fue un parlamento que trabajó muy poco el periodo 2020-2025, ¿no? Hace 2 o 3 meses salió un informe con respecto a eso. Yo he estado y sigo estando en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social y fue una comisión que tuvo muchísimo trabajo y ahí los 4 partidos representados tuvimos 5 años que pasaba mucha cosa, cualquier conflicto, sindicato, etcétera. Pasaba por ahí, cámaras empresariales. Entonces, lo que yo vi fue un parlamento muy lento, que estiró muchas discusiones, que hubo, creo, discusiones internas en lo que fue la coalición de gobierno, que lo enlentecieron, y bueno, lo que aspiramos es estos 5 años a ser no solamente más ejecutivos, sino más claros también. Bien, ¿qué está pasando a nivel laboral? Estamos asustados por lo que pasa en Paysandú, por lo que está pasando en Colonia. Hay muchos pueblos pequeños que están perdiendo sus fuentes laborales. Eso directamente tiene un impacto sobre la gente que vive en ese lugar. ¿Cómo monitorean ustedes desde el Parlamento esas situaciones? El otro día nos reunimos como bancada con el ministro y el subsecretario de Trabajo y otros dirigentes del ministerio y nos decían que entre enero y febrero explotaron 16 conflictos muy importantes, ¿no? Y sin duda que la industria láctea, la cárnica, y ahora se suma la de los cueros, los curtidores con lo de Paicueros, nos tiene sin duda en la mira. Pero lo de autopartes con Yasaki en Colonia y en Las Piedras, con más de 1.100 personas en la calle, la verdad que desestabiliza un poco cualquier situación o panorama que vos quieras ver para adelante. En Colonia estuvimos con los trabajadores en una comunidad relativamente chica, 840 puestos de trabajo que afectan, y eso ahora hay que sumarle todo lo que va a llevar adelante ese derrame de pérdida de salario, ¿no? Nos contaban simplemente que hay más de 200 muchachas jóvenes que cuidaban los niños de esos trabajadores mientras estos trabajaban, que de un día para el otro quedan sin ese ingreso, mayoritariamente estudiantes, ¿no? Que hacían esa changa, claro, etcétera. Después sumarle el comercio. Y los proveedores también, ¿no? Todo lo que derraman el resto de la economía. Casablanca es tremendo. Un pueblo que tiene 550 puestos de trabajo. El pueblo entero trabaja. Que es el pueblo entero. Claro. Que es el pueblo entero. Y eso realmente tiene que ver con lo de conexión ganadera, ¿verdad? Muy vinculado a lo que pasó con ahí ese hay tema. Una deuda del frigorífico Casablanca de unos 25 millones, que bueno, lo que nos dijeron el directorio, que eso se estaba renegociando. Nosotros lo que vemos que en realidad el concurso es, cuando tú vas al concurso ya hay una señal que es difícil de revertir, es muy difícil de revertir. No hubo confianza en el frigorífico, fueron muy pocos los productores que siguieron entregando ganado, pasaron de 1.200 cabezas por semana, que ya era relativamente poco, a 200, con lo cual hay 60, 70 puestos de trabajo que en ocasiones trabaja y en ocasiones no entran ni siquiera a las 200. Con eso va de la mano de las carnicerías que el propio frigorífico tiene en la ciudad de Paysandú. Es un golpe fuerte, es un golpe muy fuerte y se siguen sumando situaciones en otros frigoríficos. Lo de Calcar, que también venía atravesando una situación complicada, se suma lo de Claldi, lo de Coleme en Durazno, perdón, el Melo, que ahí además está en riesgo el Melo, la cuenca lechera, porque quedan tan solo 14 productores de 90 que supo ver, en una cooperativa de leche que tiene más de 90 años, es una institución. El Melo Coleme es una institución no solamente por la marca en sí mismo, sino por el trabajo que también da. ¿Y qué está pasando? Bueno,
Creo que se suma un montón de situaciones, ¿no? En el caso de la industria láctea, la competitividad sin duda, no hay duda, ¿no? Creo que sacando un poco la situación de Conaprole, que sigue siendo un ejemplo y que está en punta de manera tecnológica, esto nos decían los propios dirigentes sindicales, el resto hay un atraso sobre todo en la producción, y eso se ve después en los costos que vos manejás, es decir, la producción y la buena producción es lo que te genera un mayor dividendo, pero evidentemente no está pasando. Además se le paga menos dinero a los productores, por ejemplo en Coleme, los productores de leche cobraban 3 pesos menos, por lo menos si mal no recuerdo, por litro de lo que podían pagar otras empresas. Claro. Entonces es una suma, después ¿quién te va a querer vender leche? Si además me la pagás menos, ¿no? Y me la pagás más o menos. Otero, le pregunto qué están pensando hacer o qué se puede hacer tanto en lo que tiene que ver con los trabajadores, un montón de personas que van a quedar en seguro de desempleo, un seguro de desempleo que lleva una cantidad de meses totales que realmente en las que es muy difícil que se reconviertan, que logren otro puesto de trabajo y sobre todo en el interior del país. ¿Y qué podemos hacer también? ¿Qué se puede hacer desde la vía legislativa sobre todo, pero también desde el gobierno por las empresas? Porque al fin y al cabo son el motor que tiene que permitir que esos trabajadores tengan un puesto de trabajo o en algún otro formato, que puede ser el de cooperativa, por ejemplo, pero ¿hay mercado? Bueno, hoy en día al legislativo se nos está planteando, lógicamente, las posibilidades de los seguros especiales, que sí, que hay una respuesta rápidamente, porque lo primero que tenés que dar es la tranquilidad a cientos de familias de que va a haber un ingreso, que no va a ser el mismo, ¿no? Un seguro de paro no es el sueldo, no me acuerdo, pero bien, eso se nos pide al legislativo y estamos respondiendo. Yo creo que en el caso de la industria láctea, bueno, hay que ver cómo se han utilizado, sobre todo no, en el periodo anterior, los fondos de subsidio de la COMAP sobre todo, ¿no? Exactamente, porque ahí hay situaciones que por lo menos hay que revisar de seguimiento, de su uso y de sus resultados. Mirá, hay una de las empresas que accedió al subsidio no tenía una situación financiera como para acceder. Le iba a decir que hay que analizar desde cómo se les dio o por qué se les dio, ¿no? No, pero además accede cuando no tiene una situación financiera para acceder y después es vendida a una multinacional. Es el caso de Granja Pocha, ¿no? Y además se cierra una de sus plantas. Hay que revisar, ahí hay algo, hay dinero de los uruguayos que está subsidiando una industria que yo creo que sí, que hay que ponerse proteccionista, porque si estos muchachos del norte están cada vez más proteccionistas y están generando un nuevo desorden mundial, bueno, Uruguay por lo menos tiene que mirar dónde se mueve. Ahora, ¿cómo llegan esos subsidios y qué se hace con ellos? Porque pasó en el caso del frigorífico SNEC, votamos el seguro de paro, la extensión del seguro de paro, ¿se acuerdan? Fue, si mal no recuerdo, los primeros días de febrero, de la segunda quincena de febrero, y a los 15 días el frigorífico cierra y despide más de 120 trabajadores. Bueno, amerita empezar a estar un poco más atento. Insisto, el subsidio a las empresas existe, las exoneraciones existen, pero estamos en condiciones de por lo menos empezar a mirar con mayor atención, porque tiene que haber un compromiso de ambas partes. No puede ser que vos utilices el seguro de paro para, como se dijo, para mantener la empresa, en el caso de SNEC, que así vino en el objetivo, que eran obras que se iban a hacer en la planta y después se termina cerrando. Claro, a ver si entiendo lo que usted de alguna manera pretende plantear. No quieren empresas que aprovechen los beneficios que ofrece Uruguay, que vengan, que se instalen, que hagan caja y luego decidan partir. No para eso. No para eso. No para eso.
Porque, Y sobre todo tenemos tanta MIPYME que ocupa el 95% Exacto. de la economía nacional, a las que se les da tan pocas ayudas en Exactamente. relación a todo esto otro, que uno dice, bueno, con la plata de todos, estamos apoyando que esas grandes empresas apuesten por el país y apuesten por el empleo y crezcamos, ¿no?, por todo lo que derraman. Pero si lo que van a hacer es llevarse nuestros dineros y después además nosotros, entre todos, pagar justamente el A los seguro de desempleo, trabajadores. o sea, ¿dónde está el negocio? no, y las multinacionales, a la muestra está, se levantan y se van, ¿no? ¿Cuánto Claro. te tengo que pagar? Lo Pagan la peor, deuda que tengan de trabajadores, pero pero dejan claro, un pero tendal. eso es ley, para empezar no Claro. estás dando una dádiva. Nada. Punto número 1. Punto número 2, en el caso de Yasaki, una ofensa a los trabajadores fue decir que se iban por la conflictividad, después lo desmintieron, porque fue una mentira enorme y después la propia empresa lo desmintió, pero muchos actores políticos se subieron a ese carro y después había que ver las redes, ¿no?, culpando a los trabajadores, mintiendo descaradamente. Entonces, eso de una manera o de otra, para mi gusto, requiere de una presencia mayor en políticas de Estado relacionadas al trabajo, donde, miren, la inversión en Uruguay extranjera cuenta con ventajas relativamente buenas con respecto a la nacional. ¿Por qué? Porque van por el mismo camino. Es decir, a la inversión extranjera no le pedís más que a la industria uruguaya. Entonces, no podemos decir que no somos un país atractivo. Tenemos solamente 4 países en la vuelta que invierten más o menos bien. España, Finlandia, Brasil, Argentina, por ahí quedan. No nos creamos que somos tampoco... Sí, China ha invertido Sí, China bastante. también, pero bueno, España en cuanto a inversión extranjera. Pero en el ejercicio 2023 se perdió el 31% de las inversiones extranjeras. El 31%, ¿no? Porque también hay artículos de la LUC que parecía que eran para dar mayor seguridad a la inversión extranjera. Sin embargo, seguimos siendo poco atractivos. Y hay un tema, insisto, con la productividad, con la competitividad. No hay duda que Uruguay cuentan nuestros trabajadores con derechos, hablar de aguinaldo, hablar de licencia, hablar de salario vacacional, hablar de derechos mínimos, incluso el derecho a la huelga, en otros países de la región es otro idioma. Bueno, yo prefiero seguir teniendo estas condiciones de país que tengo, pero mejorar y poner atención para ver cómo puedo asegurar esas inversiones. Bien, diputado, hay una polémica en cuanto a la modificación del decreto de ocupación. Y hubo cruces ya entre varios legisladores del Frente Amplio y de la oposición. ¿Qué es concretamente lo que se pretende realizar? La OIT lo que pide y lo que ha pedido al gobierno del Frente Amplio anteriormente y al gobierno de la coalición pasado es que se asegure en el caso de una huelga con ocupación, que no es una extensión de huelga, sino que la ocupación en sí mismo es una huelga, que se asegure el ingreso de los no huelguistas y, lógicamente, el acceso de la patronal, es decir, el derecho a la propiedad privada y a su acceso. Eso nadie está pensando en cambiarlo, nadie está creyendo que antes pasaba de otra manera. Lo que sí nosotros entendemos es que está el artículo 392 y este decreto que se complementan muy mal. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo en la administración Mieres no tuvo el rol que amerita. Cada conflicto donde se podía terminar en una huelga con ocupación debía ser llevado adelante esa negociación, la mediación por el Ministerio de Trabajo. Eso no pasó nunca. ¿Saben lo que pasaba? Llegaba el mail, hay una ocupación en tal empresa, y así lo agarraba un funcionario administrativo y se iba al Ministerio del Interior. Bueno, esas no son formas de ninguna manera de llevar adelante una negociación por la vía pacífica desde el lugar que mayor tiene que velar por ese interés, que es el Estado, y en este caso el Ministerio del Interior. Lo que nosotros queremos es darle garantía a los trabajadores que van a poder tomar esa medida, que la OIT la reconoce a la ocupación como huelga, la OIT no está desconociendo, y no tener la espada de Damocles, pero si ocupo, pero si hago un piquete, va a venir la represión. Eso ya pasó, Pasó, me lo contaba un dirigente sindical hace una semana, 10 días, en una empresa que cerró, que no se hizo cargo de los créditos laborales, y bueno, no tomaron alguna medida ya pensando en la posible represión. Es decir,
Acá no es lo que no pasó. Igual, diputado, no recuerdo ninguna desocupación violenta. Hubo por lo menos 3. 3. Sí, hubo por lo menos 3. Quizá lo de los pescadores no fue una desocupación, pero fue por el piquete, ¿se acuerdan? Fue por En el el piquete, puerto. exacto. Exacto. Entonces, está bien. Y está bien lo que vos me decís, porque en realidad también la ocupación no es algo común. Justamente. O sea, ¿por qué me voy a poner a la defensiva si yo no tengo una situación instalada, ni tuve una situación instalada de ese tenor? Estamos hablando de que quizás por año haya entre 25 y 30 ocupaciones de trabajo. Ahora, le todo pregunto manejable. un poco pensando en lo que han sido las respuestas, pero también algún recuerdo de alguna ocupación que terminó con algún tipo de destrozo interno en la empresa, ¿verdad? Y la dificultad que hay en la práctica, seamos honestos, en que quienes no son huelguistas puedan entrar a la actividad, al puesto de trabajo y trabajar. En general, si llegan a entrar, que a veces son aquellos que están en alguna oficina donde nadie está en el proceso de ocupación, con suerte hacen alguna actividad administrativa o mínima o nada, simplemente están del lado de los que no hacen huelga. Entonces, ¿cómo garantizamos que todos esos derechos que justamente la OIT está respaldando, que dice que es posible y es legítima la ocupación, en tanto se den estas condiciones que usted decía? ¿Cómo hacemos para respaldar que eso realmente se pueda cumplir? En general los empresarios suelen entrar, los empleadores logran entrar a la empresa y seguirla gestionando de alguna manera. Obviamente que la empresa no va a seguir trabajando de forma normal. ¿Para qué hacemos una ocupación? Si no, no tendría ningún sentido la medida. Ahora, ¿cómo asegurar que eso es así y que desde quienes ocupan haya un respeto a quienes piensan diferente y también al derecho a la propiedad y a la actividad económica? Perfecto. Yo creo que lo que asegura y que garantiza justamente es la intervención del Ministerio de Trabajo, sus mediadores, que tienen que seguir convocando las mesas tripartistas, bipartistas, la que sea necesaria. Creo que tenemos un sistema sindical maduro y muchos empresarios que también saben que con el movimiento sindical se puede dialogar. ¿Hay algún caso? Yo no le esquivo a la pregunta, pero es mínimo. Yo recuerdo dos situaciones donde las ocupaciones terminaron de manera que además no me corresponde a mí hacer un juicio de valor, pero que en principio no comparto de ninguna manera, porque entiendo que romper una máquina de producción... Tienen que ser pacíficas, exacto, No, es pero la además base, ¿no? el movimiento sindical y sus mejores cuadros te lo dicen permanentemente. Cuidar las fuentes de trabajo es cuidar tu espacio de trabajo. Entonces, si alguna situación se fue de las manos, claramente fue sancionada y el movimiento sindical... Está bien lo que usted plantea. Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Exactamente. Ahora bien, ¿saben lo que preocupa? Es la asimetría que trajo el artículo 392 de la LUC y este decreto. Da garantías que ya tenía la Cámara de Empresarial, ya las tenía porque Uruguay se ha destacado por tener buenas relaciones a través del Consejo de Salario, pero no únicamente, y deja sin la posibilidad de un método de huelga que es válido y que en ningún lugar del mundo además está penado y que la OIT además no lo pena. Entonces, bueno, nosotros esperamos que salga un decreto que, insisto, ponga de maneras iguales a las dos partes y que dé garantía a las dos partes. Quedó clarísimo. Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos. La seguimos en cualquier momento y bueno, suerte en lo que resta del año. Vamos a estar trabajando. Gracias a ustedes.